Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por nuestro hermano Víctor, que es un fiel siervo tuyo, Víctor Sánchez, Lupe, sus hijos, Señor, los amamos y de aquí salieron para plantar una iglesia y tú sabes, Señor, no les fue como ellos esperaban, pero ahora se han vuelto a entrenar y están siendo comisionando el día de hoy y nosotros apoyamos esa comisión, esa oración. Le pedimos, Padre, que tú lo envíes con tu unción, con tu amor, con el poder de tu Espíritu y que, Padre, Él pueda alcanzar y esa iglesia pueda alcanzar a muchas personas para Cristo, Señor. Y te pido, si hay alguien en esta iglesia que no conoce a Jesús, que jamás ha entregado su vida, que hoy sea el día, Señor. Por favor, te lo ruego, ayúdame a comunicar el Evangelio de una manera efectiva. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de entrar al mensaje de Hebreos capítulo 5, quisiera compartir algunas pequeñas cositas que estoy aprendiendo en este programa que estoy estudiando de plantación de iglesias. Y yo sé que no debo sobrecargarlos con información y me gusta dar un mensaje con un tema y dejarlo así, pero quiero compartir dos cosas breves de las cuales estoy muy entusiasmado, que estoy aprendiendo tanto, estoy tan lleno de gozo por lo que Dios está enseñándome y haciendo en mi corazón, que quiero compartírselos porque son cosas muy importantes y después en unos momentos vamos a entrar al texto de Hebreos capítulo 5. ¿Está bien? ¿Ok? Lo primero que quiero compartir con ustedes, algo que he recibido de cosas que yo he aprendido antes, pero el Señor me las está abriendo como jamás. El hecho que nosotros estamos aquí, hermanos y hermanas, y existimos para ser hechos discípulos. ¿Por qué dices eso? Eso ya lo sabemos. Porque a veces nuestra vista del cristianismo es que vamos el domingo y escuchamos un mensaje y convivimos y esa es la totalidad de nuestra existencia en la iglesia. Pero en la realidad, Cristo nos llamó a ser discípulos. En Mateo 28, Él dice, toda la autoridad es mía, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, alguien nos habló de Jesús en algún momento y ahora Jesús está en un proceso de hacernos sus discípulos, desarrollar nuestro carácter, conformarnos a su imagen, hasta que nosotros vayamos con Él. Ese es el propósito de nuestras vidas. Eso es lo que Dios está activamente haciendo en nosotros. En Romanos 8 dice que a los que Dios antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos, escuchen conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Dios nos tiene en un plan donde está creciéndonos, donde está haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo, está madurándonos. Y lo que ocurre aquí en esta iglesia no es algo en sí mismo, es algo que contribuye al desarrollo de tu vida espiritual. ¿Y de dónde sale esa idea? Cuando Jesús estuvo aquí, es lo que Él hizo, reunió a los creyentes, a sus seguidores, para estar bajo la enseñanza, para convivir, para servir juntos, incluso hasta para sufrir juntos. Y en ese contexto de ser una iglesia, de ser hermanos y hermanas unidos, porque eran hermanos y hermanas, habían alrededor de 70, los 12 discípulos eran simplemente los líderes. En ese contexto ellos estaban creciendo y madurando, entonces nuestro servicio es para promover esa realidad de ser hechos discípulos, pero esto es un proceso en lo que tú estás y yo estoy 7 días a la semana, 24 horas al día. Y a veces con nuestros servicios y que los boletines y los eventos, todo eso es excelente, pero tenemos que mantenerlo en su lugar, y su lugar es parte del proceso de nuestro crecimiento, santificación, y los pastores son los que Jesús ha dejado aquí, y los maestros y maestras, los que en el contexto de las mujeres, el que Él ha dejado aquí en su lugar para madurar a su iglesia. Efesios 4:12, el fin de esos hombres llamados es de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para que ellos hagan la obra del ministerio y para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros en su lugar para enseñar, nosotros
enseñamos y capacitamos a ustedes, no solamente para tener información, pero para que ustedes sirvan al Señor y todos hagamos el ministerio juntos y lleguemos a la madurez juntos. ¿Okay? Entonces, otra vez, estar juntos es parte de ese modelo bíblico. No es solamente los servicios, no es solamente la música, es el empuje principal de nuestras vidas. Y a veces en iglesias, especialmente en iglesias americanas, tristemente uno entra y sale, y si ese es el asunto de alguna iglesia, no es que yo quiero criticar o juzgar, eso no da lugar para lo que Jesús quiere, que es un crecimiento juntos. ¿Okay? Entonces quería plantarles eso porque esto es una pequeña parte, quizás una de las más importantes en la enseñanza de lo que es nuestra existencia. Y la segunda cosa que quería compartir con ustedes es acerca de nuestra identidad en Cristo. Esto sale de un libro que estoy estudiando y otra vez, algo que yo tenía una pista, una idea que es muy importante, que necesito encontrar mi identidad en Jesús, no en mi trabajo, no en mi ministerio, no en ser papá de familia, cosas importantes, pero lo que este libro me recordó es que todo ser humano tiene un anhelo de encontrar algo que le dé sentido y le dé valor a su vida. Y desde niño, ustedes saben, no sé ustedes, pero los niños en mi escuela, uno quería ser rockero, el otro quería ser patinador, o quería ser conocidos por ser parte de este grupo. Entonces, siempre desde niños estamos buscando algo que nos puede identificar, algo, sentirnos parte de algo importante, darle valor a nuestras vidas. Y quizás decimos, oh, esas son tonterías de niños, pero aun cuando somos grandes, quizás inconscientemente miramos nuestro trabajo, pastores miran su ministerio, hombres y mujeres miran su matrimonio como su identificación, como algo que les da valor y se sienten como si es la cosa más importante de sus vidas. Eso es lo que los identifica. Y el problema con eso es cuando tu trabajo no te va bien, tu matrimonio no te va bien, entonces pierdes tu razón de vivir y lo que Dios quiere desde un principio de la creación, porque pensar así es un error. Lo que Él quiere es que encontremos nosotros nuestra identidad en el hecho de que somos hijos de Dios, en el hecho que Él nos amó y nos llamó a ser unidos con Él, al hecho de que somos ciudadanos del cielo. Ese necesita ser nuestra identidad principal. Eso es lo que la Escritura enseña. Por eso es que cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué es lo primero que Él hace? Él comienza a hablar con ellos, Él comienza a decirles, yo soy el Padre, cuidar de ellos, estos son los mandamientos, para que ellos vivan sus vidas en el contexto de hijos amados de Dios, y que ese sea lo que le da valor a su existencia. Entonces, esa fue la intención de Dios desde un principio, no encontrar mi valor en mi carrera, en mi oficio, en nada por ese estilo. Y la razón que muchas personas están vacías y confundidas, desubicadas, no tienen un propósito, es porque quizás la cosa que ellos estaban poniendo su esperanza, su valor, ya no existe. Entonces quiero animarnos, si hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, que esa sea tu identidad. Soy hijo de Dios, soy unido a Jesús, soy salvo, redimido por gracia, y ese debe ser tu mayor motivación para existir. Les quiero leer algo antes de comenzar en nuestro estudio, en 2 Corintios 5. No tienen que voltear ahí porque les voy a leer de la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Quiero que por favor traten de escuchar lo que dice. Dice, hemos dejado de evaluar a otros. Este es Pablo, 2 Corintios 5, 16. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solamente de un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Lo conocíamos como el Hijo de Dios, pero ahora es muy diferente. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido a una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora lo conocemos como el que nos ha recreado, ¿verdad? Ahora tenemos una vida nueva que ha comenzado, y todo eso es un regalo de Dios, quien nos trajo de regreso a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, y luego dice que somos sus embajadores. Entonces, es quien yo soy.
Yo soy una persona que estaba perdida y que había escuchado de Jesucristo, pero ahora Cristo es mi Señor, mi Salvador, y soy hijo de Dios, y mi identidad, mi existencia está plantada en que ahora que soy su hijo me ha mandado a reconciliar a otras personas a Él, y soy un embajador suyo. Eso es lo que le da propósito a mi vida, ser un embajador. Entonces procuro, cuando Dios me da la oportunidad de hablar con las personas y ayudarles a regresar a Jesucristo. Esa es la razón por la cual existo, y eso es lo que le da el verdadero valor a mi vida. Entonces quería solamente compartir esas breves cosas antes de entrar en el texto que nos toca hoy, Hebreos capítulo 5. Vamos a orar. Una más. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, te doy gracias por recordarnos que somos una obra tuya, y tú nos estás haciendo discípulos. Ayuda a ver nuestras vidas de esa manera, como personas que tú estás amoldeando y transformando a ser como Jesús. Y si sufrimos, entendemos por qué. Y si no nos va bien, es algo que tú has permitido. Y Señor, gracias por ayudarnos a ver que nuestra identidad no está en nuestro trabajo o en nuestro matrimonio. Tan importante como esas cosas son, nuestra identidad está en ti, Señor. Y cualquier cosa que pase nos va a ocurrir como hijos tuyos. Si sufrimos, sufrimos porque tú lo permitiste. Si no nos va bien, no nos va bien porque tú lo permitiste. Y no nos quejamos y no nos desesperamos, porque somos que lo bueno y lo malo trabaja para el bien de los que conocen a Dios. Y te pedimos una vez más que nos instruyas este día, en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito de repaso. O primero, discúlpeme, déjenme leer el texto bíblico. ¿Okay? Hebreos 5, 11 al 14. Dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Paremos ahí. Eso es lo que nos toca para estudiar el día de hoy. ¿Okay? Ahora, lo que voy a decir quizás es obvio, es redundante, pero el libro de Hebreos es un libro que tiene un autor desconocido, que fue escrito por un autor anónimo, hombre, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que él quiere enseñarnos es que Jesucristo es la persona más importante en el universo. Ese es lo que mueve y motiva a este autor a escribir este libro. Jesucristo es la persona más importante del universo. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en carne humana, Él es la palabra de Dios hacia nosotros, y Él es mayor que cualquier otro ser creado, porque Él no es creado, Él es el creador. Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que el Antiguo Testamento, Él es mayor que toda la nación de Israel. Y lo que Él hizo, siendo Dios sentado en su trono, Él bajó a este planeta y Él sufrió y Él compró nuestra salvación por su muerte en la cruz, derramando su sangre. ¿Okay? Y resucitó el tercer día, regresó a la diestra de Dios, y ahí Él existe para hacer intercesión por nosotros. Incluso lo que el libro de Hebreos enseña es que Jesús no solamente murió para pagar nuestros pecados, Él sufrió antes de morir para poder identificarse con nosotros, para poder tener compasión por nosotros, sentir lo que nosotros sentimos, para que cuando tú vayas a Él, Él tenga compasión. Él es una persona real, Él fue perfeccionado, la Biblia dice, por lo que Él sufrió, en el sentido de Él puede simpatizar con nosotros. Este es el Señor que tú y yo servimos. Y lo que el autor de este libro quiere es que si tú has entregado tu vida a Jesucristo y tú
no estás creciendo, no estás madurando, estás vacilando, que te aferres a Él 100% y crezcas en esta relación, demostrando que en realidad eres creyente. Y si no has entregado tu vida a Jesucristo, que tomes ese paso final, que entregues tu vida y que no permanezcas en la incredulidad. Entonces el autor usa motivación positiva. Él dice en Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y muchas otras cosas. Y también usa motivación no tan positiva. Dice, la palabra de Dios es más cortante y penetrante de cualquier espada de 2 filos y te juzga, te descubre, y todo está abierto a Dios por medio de su palabra. Entonces es como un padre, este autor, con sus hijos, tratando de motivarles a venir a Cristo, a poner a Cristo en el pedestal de sus vidas, no esperarse un momento más, usando motivación positiva y usando motivación negativa. Todo es verdad, y de la misma manera que tú y yo lo haríamos con nuestros hijos. Con nuestros hijos les motivamos con ánimo, palabras positivas, y también con palabras que les va a hablar de sus consecuencias. Ahora, el tema de hoy es el tema de la inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Y no estoy tratando de ser pesado con ustedes. Este es el texto que nos toca el día de hoy. Y iba a ser un mensaje de la inmadurez y de la madurez, pero no hay tiempo para ver las dos cosas. Entonces vamos a ver este tema de la inmadurez espiritual, y la próxima semana vamos a ver el tema de la madurez espiritual. ¿Okay? Y lo que está haciendo el autor de Hebreos en este pasaje, él simplemente está haciendo una evaluación de la vida espiritual de los que están leyendo este libro. Él está evaluando sus vidas, y él nos va a ayudar a ver la importancia de no caer en la inmadurez espiritual. ¿Okay? Entonces, permítanme unos momentos. Ahorita vamos a llegar al texto que vamos a estar estudiando, del versículo 11 al 14, pero déjenme decirles cómo llegamos ahí. ¿Okay? Ya saben que una de las cosas que él está tratando de hacer es motivarnos a entregar nuestras vidas a Jesucristo, o a no abandonar a Cristo, a aferrarnos a Él y madurar en Él, usando este concepto de que Jesucristo es nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote. Su sacerdocio de Jesús significa que Él está en el cielo, y no solamente intercediendo por ti, pero escuchando mis oraciones, ayudándonos. Este es un concepto que Él está tratando de desarrollar en el capítulo 5. Pero también está tratando de mostrarnos que ese sacerdocio que Jesús tiene es eterno. No es como el sacerdocio del Antiguo Testamento en el libro de Levítico. El sacerdocio levítico ha sido eliminado. Entonces ya no existen sacerdotes con la excepción de Jesús. Entonces su sacerdocio de Jesús tiene que pertenecer a otro rango, a otra fuente. Y en el versículo 10, ya para entrar al texto bíblico, nos dice acerca de Jesús que Él fue declarado por Dios un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Okay, yo sé que algunos escuchan y dicen, what in the world, ¿qué estás hablando? ¿Qué significa ser un sacerdote según el orden de Melquisedec? Básicamente lo que significa es que Melquisedec fue una persona en el Antiguo Testamento que tenía un sacerdocio antes que el sacerdocio levítico. Por lo tanto, la ilustración es que el sacerdocio de Jesús es eterno. Jesús está ahí para ayudarte en este momento hasta el fin por toda la eternidad. Él va a estar ahí para ser tu sacerdote. Entonces, el autor está tratando de desarrollar este concepto acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Pero fíjense lo que se dice en el versículo 11. No va a poder hablar más de Melquisedec. Dice, acerca de esto, acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir, tenemos mucho más que hablar, que explicar. Pero dice, y es difícil explicar. No podemos. Es algo que nos causa mucha dificultad. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho que tardos para oír. Tengo tanto más que quiero enseñarles de Melquisedec, su sacerdocio, de Jesús, pero no puedo porque ustedes, mis lectores, son tardos para oír. En inglés es you're dull of hearing.
esa palabra tardos, ¿saben lo que significa? Dice, cuando ustedes escuchan, no hay un empuje. La palabra tardo significa sin empuje. En otras palabras, yo puedo predicar, pero de adentro de ustedes no hay como un deseo, no hay un clamor para entender y para escudriñar. No, ustedes son tardos, sin empuje, sin motivación interna para aprender. Y esa es la condición de estos lectores hebreos. Se les hablaba, se les predicaba y te escuchaban, pero por dentro no había nada que anhelaba y tenía hambre y sed de procesar la información, de aplicarla en sus vidas. Y lo que podemos ver ahí es que Dios anhela llevarnos al próximo nivel en nuestras vidas espirituales, pero con tantas personas y con tanta frecuencia no hay ese empuje, no hay esa motivación interna para escuchar y aprender la palabra de Dios. No hay ese deseo de tomar notas, no hay ese deseo de regresar a estas verdades y ver cómo pueden ser importantes para mi vida. Entonces, vamos a ver que se desarrolla en este pasaje los elementos de una vida inmadura. Y la primera es que una persona inmadura, ¿cómo se mira la inmadurez espiritual? Básicamente lo que vamos a ver los elementos. Y el primer punto es que una persona inmadura son tardos, o son lentos, o son sin empuje para oír la palabra de Dios. Y como les digo, hermanos y hermanas, no estoy aquí para ser pesados con ustedes, pero tampoco les voy a mentir a ustedes que mucho predicador así siente acerca de la congregación a veces, que hay personas en la iglesia que es difícil enseñarles, que no hay ese empuje, no hay ese deseo interno. Tú tienes que proveer como pastor a veces no solamente la enseñanza, pero tú tienes que plantarles la motivación, tratar de estimularles, tratar de jalar hacia tu lado. Y es difícil porque hay pocas personas hoy en día, pues habían pocas personas en estos tiempos y habían pocas personas en este día que tienen esa hambre y sed por la verdad. Y lo que es impresionante es que muchas veces hay creyentes que no tienen sabiduría, no saben qué es lo que van a hacer, no hay gozo, no hay paz, están batallando en sus matrimonios, con sus hijos, otras relaciones y sus finanzas, y no es porque la ayuda no está disponible para ellos en la palabra de Dios, pero es porque en realidad no están motivados y no tienen ese anhelo de aprenderla. Entonces, esa es una de las pistas de una vida inmadura, es que son tardos, son lentos para oír. Entonces, estas cosas, como les digo, la próxima semana vamos a ver lo que es la madurez, pero eso debe estar diciendo, yo no quiero ser una persona inmadura, quiero cambiar de actitud hacia la palabra de Dios, quiero escuchar con un deseo de en realidad aprender y cambiar, porque estoy en un proceso de santificación ahora que conozco a Cristo. Ahora en el versículo 12 va a identificar cómo es que él sabe. Autor de Hebreos, ¿cómo es que tú sabes que somos lentos para oír? Que no hay empuje en nosotros. Versículo 12, porque debiendo el ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que muchos de ustedes no puedo hablarles de Melquisedec? Porque en realidad son muy lentos para captar, porque yo puedo ver que después de tanto tiempo, ustedes ya deben ser maestros. Ustedes deben ser maestros y después de tanto tiempo todavía tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar a ustedes, ¿verdad? Que nos enseñes qué, cuáles son los primeros rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Es el abecedario o lo más básico de la vida cristiana. Ustedes, es como si ustedes están en su segunda niñez. Ya después de tantos años, ya ustedes deben ser los maestros, ya ustedes deben poder compartir la palabra de Dios. Pero porque son tardos de oír,
todavía están jugando en el abecedario con los bloques de la vida espiritual y necesitan volver a enseñarles la palabra de Dios. Entonces se comienza a ver cómo se mira la inmadurez. Y ya vimos que número 1 es que son tardos para oír, pero número 2, no pueden enseñar, no pueden compartir la palabra. Está bien si no sabes enseñar, no puedes compartir, eres nuevo en las cosas de Dios, eres una persona que tiene meses, quizás un año, dos años, estás comenzando a finalmente entender cosas acerca de Cristo y el Evangelio y la cruz y la santidad y la obediencia, pero no está bueno cuando, como dice en el versículo 12, después de tanto tiempo, todavía un cristiano está en pañales. Es algo peligrosísimo. Y es lo que él está diciendo. No puedes enseñar, ya deben ser maestros. Un momentito. Peter, ¿acaso no dice la Biblia que no todos son maestros? ¿Que los maestros son los que tienen el don de enseñar? Pues claro que solamente los que tienen el don de enseñar y predicar. Esa es su responsabilidad de un púlpito, en una clase. Pero él no está hablando de eso, está hablando de lo que hablamos hace unos momentos, de discipularnos, de compartir los unos con otros, de como dijo Jesús en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Es lo que dice en Colosenses 3:16. Escuchen lo que dice Pablo, que debemos estar haciendo nosotros en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more, viva en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como un cristiano, debe uno llegar a un punto donde puede compartir, donde puede animar, donde puede dar un consejo bíblico, donde puede compartir algún consejo sabio, puede dar un ejemplo de la vida de Jesús para ayudar a otro cristiano a salir adelante. Y lamentablemente los lectores de Pablo no podían hacer eso, no podían aportarle ningún beneficio a nadie después de ya tanto tiempo en las cosas del Señor. Entonces, cuando uno no puede enseñar nada después de tanto tiempo y uno es lento o tardo para oír, entonces esa es la manera que se mira la inmadurez. Y yo digo, como no estamos queriendo esta tarde de ser pesados, y yo sé que lo estoy repitiendo, pero nada más quiero que tengamos el espíritu correcto. No estoy regañando, no estoy tratando de fastidiar, simplemente estoy tratando de mostrar algo que es importante para Dios y Él quiere comunicarlo a nosotros para que hagamos esos cambios necesarios. Miren otra vez el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿tienes necesidad de qué? Se os vuelva a enseñar que los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya les dije que es el abecedario, pero para hacerlo más específico, los rudimentos se pueden encontrar en Hebreos capítulo 6, el próximo capítulo, y ahí podemos resumirlo diciendo, si tú ves el versículo 1 y 2, son cosas como el arrepentimiento de pecado. Eso es algo básico, el arrepentimiento, fe en Dios, bautismos, resurrección, el juicio que viene sobre este planeta, sobre los que no se arrepienten. Esas son cosas básicas. Entonces, el autor de Hebreos dice, ustedes necesitan que todavía se les enseñen los rudimentos, ¿ok? Pero lo que él está tratando de decir, no es que predicar los rudimentos es algo innecesario. Simplemente está diciendo, ustedes necesitan ir más allá de lo básico, ¿ok? Una pregunta. Miren otra vez el versículo 12. Dice, ¿habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche? ¿Por qué le dice el autor de Hebreos a estos rudimentos, a estas enseñanzas básicas, la resurrección, la fe, por qué le dice eso leche? ¿Por qué le dice eso leche? Porque es lo que toma un bebé. Es lo que toma un bebé, exactamente. Pero ¿sabes lo que es súper interesante? Que la leche es una comida predigerida.
Es algo que alguien ya lo ha preparado, lo ha calentado y te lo pone en tu boquita. Entonces, lo que el autor de Hebreos está diciendo, no solamente los que sufren de la inmadurez son lentos para oír, no hay un empuje interno, no solamente necesitan, ¿cuál fue el punto? No pueden enseñar, no solamente, número 3 es necesitan ser enseñados otra vez. Y me olvidé de desarrollar eso con mucha amplitud, pero número 4 dice, no se pueden alimentar a sí mismos. El hecho que uno todavía está bebiendo leche, solamente sabe un poco de la resurrección, de tener fe en Dios, de los bautismos, es porque es todo lo que estás acostumbrado a recibir y no puedes tú alimentarte a ti mismo. Y no estoy hablando de, si esto no te aplica, no estoy hablando de ti, pero estamos hablando de personas que así son en la iglesia, y esa es otra marca de la inmadurez. No pueden digerir, no pueden comer carne porque están en sus pañales espirituales. ¿Okay? Otra pregunta, miren otra vez el versículo 12. ¿Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de qué? De alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? El alimento sólido, si tú lees lo que está hablando aquí el autor de Hebreos, está hablando de qué. ¿De qué está hablando ahorita? ¿Cuál es el tema que él quería enseñarles? El sacerdocio de Jesús, de la manera como Jesús ministra a su pueblo desde el cielo, de Melquisedec, que su sacerdocio es un sacerdocio no como el levítico, ¿verdad? Pero es algo eterno. Esas cosas para muchas personas no las pueden captar, es alimento sólido. Entonces él está diciendo, esas personas no se pueden alimentar a sí mismos, incluso no pueden procesar el alimento sólido. Necesitamos como creyentes avanzar más allá de lo básico y comenzar a poder procesar alimento sólido. Y quiero hacer un test, ¿okay? Un examen. Y lo bueno es que nadie va a saber lo que tú calificas en este examen, pero les voy a hacer algunas preguntas acerca de conceptos, quizás no son los más súper básicos, son un poquito sólidos, y tú ahí vas a darte cuenta de que si tú sabes las respuestas a estas preguntas. Otra vez, no para hacerte sentir mal, no para poner nadie, tú sabes, como dicen los americanos, on blast, pero esto es entre tú y Dios, ¿okay? Algunas preguntas ayudaron a saber si estamos progresando alimento sólido o todavía estamos conociendo las cosas básicas solamente. ¿Cuál es la fuente de conflictos en nuestras relaciones? No contesten. ¿Sabes la respuesta a esa pregunta? ¿Sí o no? La respuesta está en Santiago 4 y dice que la fuente de los conflictos en nuestras relaciones son las concupiscencias que viven en nosotros, que peleamos y queremos, pero porque no podemos agarrar lo que queremos, nos va mal. Entonces, eso es algo que nos puede quizás dar una indicación. Segundo, ¿cuál es la manera principal que tú puedes agradar a Dios? Es yendo a la iglesia, leyendo tu Biblia. ¿Sabes la respuesta a esa pregunta? En Hebreos capítulo 11 dice que la manera principal que podemos agradar a Dios es creyéndole. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque uno tiene que saber que Él existe y que Él es el galardonador de los que lo buscan diligentemente. ¿Cómo puedes, una tercera pregunta, otra vez, para medir tu conocimiento de alimento sólido? ¿Cuál es una de las maneras que tú puedes medir si eres una persona materialista o no? La respuesta a esa pregunta yo diría está en Mateo 6. En Mateo 6 Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque vas a aborrecer al uno y vas a amar al otro, o viceversa. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si una persona está tan ahorcado con
sus cosas, sus necesidades materiales y no puede venir a la iglesia, no puede levantar un papelito, no puede servir en absolutamente ninguna manera a Dios. Y otra vez, no estoy diciendo por otras razones como enfermedad o conflictos, pero simplemente por nuestros bienes, posesiones. Entonces yo diría que esa persona, basado en lo que Jesús dice en Mateo 6, está en el materialismo, porque Jesús dice, la razón que no puede servir a ambos es porque es imposible. ¿Okay? Otra pregunta, para medir, ¿debe haber algún momento en tu vida donde debes estar quejándote? Y me incluyo obviamente a mí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay alguna razón por la cual debemos de quejarnos? ¿Sabes la respuesta? Y la respuesta sería absolutamente no. ¿Por qué? Porque si tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que cuando se quejaban por no tener comida, por no tener agua, ¿qué es lo que Moisés decía? Ustedes no están quejándose contra mí, están quejándose contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es el que controla sus vidas. Y Dios se enojaba con Israel cuando hacían esas cosas. Entonces, no, en realidad, yo me quejo y me he quejado y me he tenido que arrepentir, porque no debe haber un momento donde estamos quejándonos de absolutamente nada, porque Dios es soberano. Y esa es la última, ¿okay? No sé cómo calificaron, pero otra vez, no estamos aquí para avergonzar a nadie, nada más para darnos una idea. Estamos necesitados de leche, es la extensión de nuestro conocimiento bíblico, o ya estamos entrando en comida sólida. Y esas cosas te pueden ayudar a discernir. Entonces, Dios nos está llamando a hacer una evaluación de nuestras vidas espirituales, incluso a mí. Yo puedo estar predicando, pero no estar al nivel de conocimiento de la palabra de Dios que yo debo estar. No voy a engañarme a mí mismo y decir por el hecho que estoy enseñando, yo tengo que hacer esa misma evaluación. Y la realidad es que una falta de profundidad en las escrituras te va a afectar, te va a privar de todo lo que Dios quiere hacer contigo y hacer por medio de tu vida, y te va a mantener en un lugar de infancia espiritual. Y eso no es algo bueno. Y lo triste es que hay literalmente, y lo digo esto por si algún día lo escuchan en un mensaje en la radio, en una conferencia, hay pastores que se paran aquí en el púlpito y dicen, oh, es lo que ustedes necesitan, es más del Espíritu Santo, y lo que necesitan es no teología, no necesitan ir al colegio bíblico, necesitan más del Espíritu Santo, y hablan de la predicación versículo por versículo, hablan de la teología como algo que la letra mata, y por eso es que tanta gente está en legalismo, y son tonterías, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña, y miren por favor el próximo versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, toda persona que solamente participa de la leche es que inexperto, no tiene experiencia en la palabra de justicia, porque es que es un niño. Entonces aquí no hay otra manera de interpretar esto. Lo que necesitamos, claro que necesitamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no trabaja alejado de la palabra de Dios. Necesitamos caminar en el Espíritu y necesitamos adquirir más conocimiento de las Santas Escrituras. Y toda persona que solamente está en un conocimiento superficial de la Biblia es una persona inexperta, sin experiencia. Entonces no tiene nada que ver con los años que yo tengo en la iglesia, no tiene nada que ver con mi experiencia. Si yo solamente, como dice aquí, participo de leche, esa es la totalidad de mi conocimiento. No puedo dar un consejo, no puedo escuchar algo, discernirlo para llegar a una conclusión bíblica y piadosa. Entonces no tengo experiencia en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque soy un niño. ¿Okay? Entonces
es tremendo porque lo que está diciendo aquí en el versículo 13 es que si yo soy un niño, después de años, no puedo compartir ninguna profundidad en la palabra de Dios, no puedo animar, no puedo aconsejar, solamente sé que Cristo murió en la cruz y otra vez, no ser pesado, no ser tosco o agresivo, nada más darles la verdad. Pero si ese es el estado de mi vida espiritual y soy niño, es porque no he querido ¿qué? No he querido crecer. Entonces es culpa mía, Entonces, la primera pista de inmadurez es que somos tardos para oír, lentos para oír, no hay empuje, no hay deseo, no hay anhelo. Segundo, no podemos compartir la palabra, esa es otra característica. 3, necesitamos que nos enseñen otra vez, necesitamos que nos vuelvan a instruir. 4, no se pueden alimentar a sí mismos. Y 5, no han querido crecer. Y ese es un gran peligro. El no querer crecer es un gran peligro, y cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver que hay un gran peligro en no progresar, en no avanzar, porque cuando un niño nace y no crece, hay un problema que está muerto, y eso es lo que en el capítulo 6 vamos a aprender. Ahora quiero llevarlos por favor a 1 Corintios 3, por favor volteen ahí conmigo. Y la razón que los voy a llevar ahí es porque este es un versículo paralelo, enseña lo mismo. Entonces es importante que lo analicemos para darnos una vista más amplia de este tema de la inmadurez espiritual. Y como les digo, vamos a continuar este mensaje la próxima semana y vamos a ver la madurez. Pero 1 Corintios capítulo 3, aquí hay algo que quiero que me ayuden a identificar. Ayúdenme por favor a identificar que nos mantiene inmaduros. ¿Ok? Hay que leerlo. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Este es Pablo hablándole a los corintios, una iglesia con muchos problemas, mucha confusión, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o carne. ¿Por qué? Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo quería enseñarles las verdades más profundas de la palabra de Dios. Yo no quería que ustedes estén en la infancia espiritual, porque es algo detrimental a sus vidas espirituales. Pero no pude. Les tuve que dar de beber leche, no les podía dar comida sólida, no eran capaces. ¿Qué es lo que pueden ustedes ver ahí? ¿Cuál es la razón de mantenerse en inmadurez? Y aquí cuando él escribió todavía eran inmaduros, dice aquí, aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de su inmadurez? Y yo pensé que alguien iba a decir carnalidad, y luego yo iba a decir qué causaba esta carnalidad, y como dijo la hermana, es exactamente eso. Los celos, las contiendas, las disensiones, esa es la manera que se manifestaba en estas personas su carnalidad, que los mantenía bebitos, no pudiendo crecer. Celos, contiendas y disensiones
no sois carnales, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces, cuando una persona viene a la iglesia con un espíritu así divisivo, así, pues yo soy de fulano, y fulano lo hacía así, y Apolos lo hacía así, esa es una mentalidad de un partido político. Esa es una mentalidad de los republicanos versus los demócratas, y eso no debe existir en la iglesia. Entonces, el último punto que vamos a ver esta tarde es que una persona que es inmadura y ese es número 6, son divisivos. Son divisivos. No llegan a la iglesia con esa humildad, con esa enseñabilidad. Tienen un espíritu de crítica y eso los mantiene en una infancia espiritual y llegan a ser personas que llegan a ser un problema en la iglesia. Y en Romanos 16 dice, marca a los que causan divisiones. No hay nada malo con tener una opinión, con querer un mejoramiento, pero tenemos que tener cuidado de que no vamos a causar divisiones o contiendas o competencia o tener esta mentalidad de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de MacArthur, yo soy de Chuck Smith, yo soy de Billy Graham. Eso no tiene lugar en la iglesia. Entonces, Dios nos ayude a ser personas humildes, enseñables, abiertos siempre para aprender. Podemos cuestionar y preguntar, pero sin divisiones y sin contenciones. ¿Okay? El versículo 14, hay que leerlo. Dice, pero el alimento sólido, la carne, es para los quienes, los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese va a ser nuestro enfoque principal. ¿Cómo se mira? Ya vimos cómo se mira la inmadurez, cómo se mira la madurez la próxima semana. ¿Ok? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por abrir nuestros ojos a ver cómo se mira una persona inmadura. Y este pasaje es un de repente. Es algo que de repente el autor cambia de tema y comienza a hablar de esto y es impactante. Y te ruego que cada uno de nosotros hagamos una evaluación con la ayuda de tu Espíritu Santo de nuestras vidas personales y que hagamos esos cambios y que vayamos desde este momento leyendo lo que dice tu palabra acerca de lo que es la madurez. Y ayúdame a desarrollar esa gran verdad con claridad la próxima semana en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, si hay alguna persona aquí en este lugar que necesita venir a los pies de Jesús, que está vacilando o que sabe que Cristo es el Salvador o tiene cualquier conocimiento, pero no ha tomado ese paso final, te ruego que hoy sea ese día que esta persona toma ese paso. Después del servicio van a haber algunas personas aquí enfrente para orar contigo. Si hermana Rosa y Gerardo pueden pasar después, van a haber personas aquí enfrente para orar contigo, pero no te vayas de aquí sin Jesús. Si tienes una pregunta, puedes hablar con ellos, puedes hablar conmigo, pero por favor, no te vayas aquí sin Jesús. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar una última alabanza y entonces seremos despedidos para orar por los alimentos que vamos a compartir aquí el día de hoy. Vamos a cantarle al Señor. Cantar alegres a Dios, habitantes de todo
detrás de su prado. Amén. Gracias a Dios. Estábamos cantando, para los que no lo ubican, estábamos cantando